Hola, yo soy Noelia Contreras, también conocida como Conquistadora de Sueños, y hoy les doy la bienvenida a Resuelvo Viajando Podcast, un espacio donde te cuento sobre mi vida en movimiento a través de historias con las que busco inspirar y motivarte a que vayas por tus sueños. Hola a todos, hoy les doy la bienvenida al episodio número 10 de Resuelvo Viajando Podcast. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Y les comento que hoy voy a hablar sobre las crisis viajando. Y es un episodio muy especial para mí también, porque viajando he tenido muchísimas crisis. Yo creo que cada año tengo una. No sé si es algo normal o no, pero se me ocurre que todos pasamos por alguna, no sé si una vez al año, pero sí, y hay crisis de distinto tipo, ¿no? Crisis laborales, crisis económicas, y yo he pasado muchas viajando, incluso cuando el día que llegué a México tuve una de ellas, pero eso va a quedar para más adelante, cuando empiece a hablar de mi arribo a este hermoso país que se ha convertido en mi hogar. En este episodio voy a hablar sobre varios temas con respecto a las crisis, pues sobre la muerte, sobre el duelo, también sobre crisis de profesión. Me han pasado muchas cosas. En México en particular, porque es el lugar donde pues llevo más tiempo viviendo. Si bien voy y vengo, me muevo todo el tiempo, es como mi base. Ya tengo residencia aquí. No sé hasta cuándo, pero por el momento es el lugar que he elegido para vivir y de acá moverme hacia distintos lugares. Una de las crisis que me ha tocado vivir ha sido, por ejemplo, la de la pandemia. Yo me encontraba... Pues aquí en México era el año en el que... El año de la pandemia fue el año en el que yo tenía planeado mi viaje a Europa, mi primer viaje a Europa. Pues ya tenía mis ahorros, ya me faltaba cuestión de, creo que eran 2 meses, marzo o un mes, y yo estaba como contando los días. Estaba trabajando en ese momento, pues en el primer trabajo que tuve aquí cuando llegué a México en un local con Fernando. Pues sí, resulta que todos los planes se vinieron abajo porque en ese tiempo también me vino a visitar a mi mamá. La semana que mi mamá se fue, anuncian lo de la pandemia, lo de cierre de fronteras, el toque de queda, de no poder salir a la calle, me quedo sin trabajo. O sea, fue todo como algo súper repentino de una semana a otra. Una semana antes, pues literal, una semana antes estaba con mi mamá paseando por México, de fiesta con amigos, y a la semana se cierra todo, y quedarme sin trabajo, pues todo, ¿no? La incertidumbre que llevó vivir esa situación, yo creo que para todos, no solamente para mí. En este caso a mí pues me tocó vivirla en otro país, sola, pero no tanto. Pues me quedé sin trabajo, fueron como 3-4 meses. El negocio hubo que cerrarlo. Al final, pues después de la pandemia fue imposible retomar ese trabajo y el negocio, volver a abrirlo. Entonces, pues bueno, esa fue una de ellas, porque claro, cuando sucedió, que afortunadamente aquí en México a mí me tocó, fueron como estrictamente 3 meses en los que todo estaba cerrado. Sobre todo en Tulum, fue bastante libre. Si bien estaba todo cerrado, no se podía ir a la playa, al súper una sola persona, no se podía ir de a 2. Pero uno podría salir libre a caminar a la calle, aunque no hubiera nada. Pero cuando ya empieza a moverse todo, pues yo no sabía qué hacer. En principio, pues porque no conseguía trabajo.
Lo que sucede es que, claro, yo no tenía permiso de trabajo, incluso todavía no tenía mi residencia. Yo durante la pandemia estuve un año ilegal, no por voluntad, ¿no? Sino porque pues había una opción de un trámite para hacer y que me dieran un año, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el trámite, pero pues salió mal, lo hice mal y pues al final no lo pude hacer, entonces terminé estando un año prácticamente aquí ilegal antes de poder hacer mi residencia. Pero bueno, resulta que estaba de complicadísimo para conseguir trabajo, porque pues ya cualquier empresa, hotel, negocio que tuviera gente contratada sin papeles, sin permisos de trabajo, pues obviamente le sacaban multas. Y en este tiempo en que todo estuvo cerrado, eso estaba como, claro, todo el mundo quería plata. Entonces nadie te quería contratar en ese tiempo porque, claro, nadie quería correr el riesgo de, aparte de haber estado cerrado un montón de tiempo, pues que le sacaron una multa. Entonces, imagínense, mi cabeza era como, ¿qué hago? Estoy en otro país, no puedo trabajar. Entonces era un poco un caos. Esa fue una crisis que me tocó vivir. Afortunadamente con Fer, mi padrino, que ya he hablado de él, padrino adoptivo mexicano, pues él me propuso venirme a vivir con él un tiempo. Estaba en ese tiempo viviendo en un pueblito en lo que yo podía resolver qué hacer con mi situación, ¿no? Luego se acomodó todo afortunadamente, pues fue ahí cuando yo empiezo después de eso como tenía un grupo no de amigos, apenas estaba conociendo gente que estaba en el mundo, digamos, del trabajo artesanal, pues comencé a aprender, empecé a revender en la playa y así fue como mi comienzo pues en esto de la venta de joyería artesanal. Comencé revendiendo en la playa hasta que fui aprendiendo a hacer cosas y pues al día de hoy no me dedico al 100% de eso. De hecho, ha disminuido muchísimo mi trabajo, pues por elección, porque también me dedico a los masajes. Entonces, pues lo he dejado un poquito de lado, pero también sigue siendo parte de mi trabajo por el momento. Fue una de las tantas crisis que he vivido, lejos, estando en otro país. Ese tiempo de pandemia, bueno, también por supuesto mi viaje, yo me quería ir a Italia en ese momento. Mi viaje a Italia se suspendió y pasaron creo que 3 años más hasta que volví 3 o 4 años hasta que logré irme a Europa. Al principio me ha frustrado un poco, pero después también entendí que a veces las cosas no se dan en el tiempo, como que todo es perfecto en el momento en que se dan las cosas, ¿no? Como es. Me costó un poquito entenderlo, pero bueno, no queda otra vez que aceptar la situación. Al final todo se acomoda, ¿no? Luego de la pandemia, ya una vez que todo como se empezó a acomodar, por lo menos en México, porque el presidente de aquí entendió que pues había que vivir, ¿no? Y no se podía parar el mundo tanto tiempo, por lo menos el país. No se podía frenar, digamos, el trabajo, la economía. Entonces, aquí por lo menos que yo recuerde, 3 meses fueron como los más estrictos. En algunos estados por ahí varió un poquito. Pero bueno, yo después, al año siguiente, me fui de viaje a recorrer algunos estados de México. Ahí hice mi primer viaje, pues, con las artesanías como herramienta para solventarme. Eso fue post pandemia. Pues entonces yo ya viajaba con producción y material para hacer cosas y solventaba mis viajes así. Y ese año recorrí el estado de San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Michoacán. Pero en el medio sucedió otra cosa, ¿no? Yo estaba viviendo en un pueblito, pues en el medio de la montaña, un pueblito, no les miento, como máximo tenía 3 cuadras de punta a punta, algo así.
Los fines de semana yo me iba a vender a otro pueblito, que es un pueblito bien turístico, se llama Real de 14, en el estado de San Luis Potosí, un pueblo minero también en la montaña, hermosísimo. Y pues yo vivía en el pueblito, en el primero, que estaba como a 20 minutos, si no me acuerdo, del segundo, que para llegar al segundo incluso hay que pasar un túnel. Y después, en esto que me iba a vender, en el pueblo, había un lugar, un hotel, pues la empresa de celular, la compañía de celular que tenía no tenía buena señal en ninguno de esos lugares súper inhóspitos. Y a todo esto sucede que mi papá se enferma. Pues mi papá ha tenido a lo largo después de su trasplante, varias recaídas de entradas a terapia intensiva, ¿no? Pues en ese tiempo que yo vivía ahí, mi papá pues cae internado. A él no le dio el COVID, pero pues ya estaba con varios problemas de salud y cae internado en pleno. Pues yo entonces, en ese tiempo, recuerdo la última vez que tuve una videollamada con mi papá. Yo me sentaba en un hotel, que era como el hotel más grande, más bonito del lugar. Y pues ahí agarraba con un poco de señal de wifi y era como el único lugar donde tenía buen internet. Y entonces, llamada con mi papá. Y fue la última vez que hablé con él. Recuerdo que pues mi papá, incluso aún internado, siempre cuando él estaba enfermo, él siempre decía que estaba bien. Y lo último que recuerdo de esa llamada es que me dijo: hija, qué linda que estás. Y nos dijimos que nos queríamos, que nos amamos como siempre. Y ya no pude hablar más con él porque ahí fue cuando lo pasaron a terapia intensiva. Entonces yo me iba comunicando con mi mamá, con mis hermanos, ellos me iban informando sobre cómo estaba mi papá. Estaba imposible en ese tiempo viajar a Argentina, pues Argentina fue uno de los países con más restricciones, Chile también incluso. Entonces irme era pues casi imposible. Entonces pues yo viví todo ese... pues transité todo eso a distancia, pues y sola. Yo luego me voy a la ciudad, porque aparte de eso me sucedieron en ese viaje un montón de cosas, entre decisiones que había tomado. Me mudo a la ciudad, a Zacatecas. Yo había llegado a Zacatecas primero y en Zacatecas me recibe Charlie, un amigo diría en este momento. Y él me ofrece su casa. Yo estaba primero con un problema ahí de salud que me tenía mal y tenía que hacer fisioterapia. A todo esto estaba con la situación de mi papá. Entonces me voy a la ciudad pues para poderme hacer el tratamiento con fisioterapia y a todo esto yo sabía que en algún momento me iban a avisar. Como que me venía preparando, según yo, mentalmente para la muerte de mi papá. Pues dije, bueno, papá está mal, en cualquier momento esto va a pasar. Entonces yo me hablaba de esa forma como, pues para aceptarlo. Y una mañana me llama mi mamá a las 9 de la mañana, cosa que era raro, que mamá me llame así de la nada es muy raro. Entonces, si bien hablo con ella todos los días, pues en esos momentos era... Si yo estaba durmiendo, me acuerdo, y me habla mi mamá. Pues cuando yo veo la llamada ya sabía cuál era la noticia, ¿no? Fue muy loco porque al principio fue como... Mi mamá me avisa, me cuenta fue como una llamada muy corta. Pues porque claro, mi mamá también estaba quebrada y yo no entendía. Era como... No sé si no entendía nada, pero... Es muy raro procesar en el momento. Entonces yo estaba sola en la casa. Charlie me había dicho, puedes quedarte el tiempo que sea necesario. Pero él y su hermano trabajaban todo el día. Entonces yo estaba sola en la casa. Y cuando recibí la noticia,
pues estuve como un rato dando vueltas en la casa y sin entender lo que me estaba pasando, como diciendo por qué no lloro, por qué no sé, sentía como si no pasara nada dentro de mí. Y así estuve un rato ese día, hasta no sé cuál fue el punto de quiebre en un momento, hasta que fue como me llegó la información, o la entendí o la asimilé a la noticia. Y desde ese momento, no sé cuántos días, o sea, fueron días y días y días que lo único que hacía era llorar, pero era como un llanto interminable, era como, es como un dolor tan profundo que pensaba, ¿cuándo va a terminar esto, no? Como si nunca en la vida se fuera a ir. Bueno, dudé mucho en hacer este episodio, en si grabarlo o no, porque sabía que me iba a quebrar en algún momento. Pero creo que también, pues es parte de mi vida, es parte, pues esta cuestión del desarraigo, ¿no? Del migrar y de la vida que elegí, lo que me tocó vivir, ¿no? Entonces, pues para que vean que no siempre, pues durante el movimiento o la vida de viajes no todo el tiempo uno está feliz y conociendo lugares, ¿no? Eso es una gran mentira. O sea, sí podemos mostrar la parte bonita, pero cuando es la vida es eso, ¿no? Todo el tiempo sucediendo cosas buenas, malas, tristes, no tristes, no lo sé, alegre, feliz. Entonces es parte de mi historia, es parte de mi vida, es parte de algo que me ha sucedido acá. Y me parece también bueno poder compartirla. Pues quién sabe si alguna otra persona está pasando por esta situación o ha pasado o puede entenderme o puede, que es muy personal por supuesto, pero en su momento incluso yo escribí al respecto. Bueno, resulta que, voy a seguir con lo que estaba contando, resulta que fueron muchos días de llorar. Yo le mando un mensaje a Charlie y le digo, Charlie, falleció mi papá, porque realmente creo que necesitaba que alguien estuviera conmigo. Y Charlie me responde de decirme que lo sentía, como cierro temprano y voy y te preparo una sopita, un caldito, lo que me pareció lo más tierno del mundo. No me lo voy a olvidar nunca eso tampoco. Y él pues llegó temprano y nos fuimos como a caminar. Me reiteró esto de que podía quedarme en su casa el tiempo que fuera necesario para que yo me recuperara, porque aparte de mi dolor físico estaba haciendo un duelo. E imagínense, aparte esto, yo me sentía triste y sola, más allá de tenerlo a Charlie ahí, y a la vez pues sentía ese dolor primero de que no me había despedido de mi papá, o sea, excepto esa videollamada que había tenido, no había podido abrazar a mi papá por mucho tiempo. No pude despedirme de él y tampoco pude como ni estar presente para mi familia, ni cuidarlo, ni viceversa, ¿no? Porque yo también necesitaba como esa contención. Pero incluso creo que bueno, que en ese momento en mi familia nadie podía apoyar a nadie porque estábamos todos en la misma situación. Y me sucede un día que yo no daba más. Era como, ya no puedo con tanto dolor. Era tanta la angustia que tenía, tanto el dolor, como ese dolor en el pecho así, pues tan profundo, no podía dejar de llorar. O sea, yo me iba a hacer la fisioterapia llorando en el bus, hacía la terapia llorando, me volvía llorando y así estaba. Realmente parecía que eso no iba a terminar nunca. ¿Cuándo se va a pasar esto? ¿Cuánto dura? Entonces un día sucede que dije, bueno, ya no puedo más. Y pues empiezo a escribirle a algunos de mis amigos, mis mejores amigos de toda la vida, en Río Grande, en Argentina, y pues cada uno estaba con su vida, ¿no? Pues uno que trabajando, que no sé qué, ahora no puedo, que te llamo en la noche. Pero
yo en ese momento era, te necesito ahora, no en la noche, es como, necesito hablar ahora. Al margen de entender que no podían, pero mi necesidad era como, ahora, es en este momento porque ya no soporto más este dolor. Y entonces, pues llamo a una persona con la que no hablaba hace mucho tiempo, pero que sabía que me iba a poder, pues, no sé si entender, no sé si escuchar, pero sabía que esa persona, pues de alguna forma iba a poder como contenerme en ese momento. Pues por llamada también. Llamo y le digo, falleció mi papá. Y no sé si alcancé a decir 2 palabras más y me quebré en llanto. Y creo que lo único que hizo la otra persona del otro lado del teléfono fue escucharme. Y me dijo, llora todo lo que tengas que llorar. Creo que fue una llamada de 1 hora, 2 horas, no sé, en la que yo lo único que hice fue llorar. Y después de ese día sentí mucho alivio. Y el dolor fue como disminuyendo día a día, ¿no? Incluso después de eso me sucedió que, pues yo en ese momento no tenía residencia en México, entonces tenía que salir cada 6 meses a renovar mi estadía para poder estar otros 6 meses. Entonces me tocaba viajar a Guatemala. Voy a Guatemala, tenía que ir a Guatemala, pero yo no tenía fuerzas, no tenía ganas de planificar un viaje, no tenía ganas ni siquiera de viajar. Entonces para mí era muchísimo, es como que se me había juntado todo, absolutamente todo. Sí, esa fue creo que de las crisis más grandes que he tenido. Entonces, pues el dolor fue mermando un montón, pero pues tenía que hacer ese viaje igual. Afortunadamente lo tuve a Charlie, un amor de persona, Charlie, que él también me acompañó a hacer ese viaje a Guatemala. Y Fernando, que es otro amigo que conocí viajando, que justamente ayer lo acabo de despedir, vino a visitarme con su esposa. Él me ha recibido 2 veces en Guatemala y hablo también sobre él, cómo nos conocimos en el episodio donde hablo de la hospitalidad, si no me equivoco es el número 8. Pues él estuvo acá hace unos días, ayer se fue y él me volvió a recibir en su casa, a mí y a Charlie, también en este momento, ¿no? Pues yo igual de todas formas estaba como ya con menos dolor, ya no estaba con la energía al 100, pero podía, digamos, con mucho menos dolor de lo que estaba sintiendo antes. Y bueno, igual me sentí también un poco acompañada, que eso también fue bueno. Esa ha sido una de las crisis más grandes de mi vida. Posteriormente de eso, logré viajar a Argentina. No pude ir a visitar a mi papá porque las cenizas de mi papá no están en Río Grande, están junto con las de mi abuela en San Juan. Entonces también es algo pendiente que tengo. Pero bueno, ese año fui a Argentina después al año siguiente de la muerte de mi papá. Y me sucedió que pues yo tenía una perrita a la que amé y recuerdo con todo mi amor, con todo mi corazón, Lulú, que era mi super mega compañera, era el máximo Lulú. Y Lulú, pues claro, no me veía hace 4 años y ella cuando llegó súper incondicional ella dormía conmigo siempre, pero ya estaba muy viejita, entonces dormía como al lado de la cama cada día, cada noche ella estaba al lado mío, salíamos a pasear todos los días, me la disfruté muchísimo, me costó un montón despedirme de ella y me vuelvo a México,
me voy de viaje al norte del país, a Baja California, y una mañana, eso fue al mes siguiente o a los 2 meses de haber regresado de Argentina. Recibo la noticia, me escribe una vecina preguntándome, no sé qué me pregunta, pero no me lo dice directamente. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Por favor, dime. Y me dice, es que la atropellaron a Lulu. O sea, fue como otro golpe durísimo. Pues empecé a llorar desesperada, a gritar como una loca. O sea, como mi Lulu no. Era... Esa perrita era todo. Y realmente me tocó de una forma diferente, ¿no? Por supuesto. Pero cualquier persona que tenga un animal, una mascota, un perro, un gato, entenderá que son como parte de la familia. Aparte, Lulu tenía 12 años viviendo con nosotros, un montón. Y era mi súper fiel compañera hasta que empecé a viajar, pero ella siempre fue mi súper fiel compañera. Y me dio igual de duro de llorar sin parar, como... Desde ahí creo que todavía la muerte es algo que no sé si es que no logro entender, pero que siento que es muy difícil de llevar. Y pues que me angustia muchísimo también, ¿no? Y si bien acá en México he aprendido algo bonito, que es la tradición del Día de Muertos, que no sé, en Argentina tal vez se viva en el norte del país, tipo en Salta, supongo, Jujuy, puede ser que exista todavía la tradición, alguna tradición similar sobre Día de Muertos. Pero aquí la tradición de Día de Muertos es tan hermosa, la forma en que recuerdan a sus muertos, no en en todo el país, sino en algunos lugares en específico, como en el estado de Michoacán, que también tuve la fortuna de conocer y poder vivir esa celebración, porque realmente es como una celebración, ver cómo conmemoran la muerte de sus seres queridos. Me parece algo totalmente hermoso. Es como una fiesta prácticamente, pasan toda la noche en el cementerio con unos arreglos florales increíbles, hermosos, fiesta, comida, y me pareció algo súper bonito de poder experimentar eso y poder ver la muerte desde otro lugar, pero incluso con todo eso que yo dije, bueno, yo desde que estoy en México cada año hago un altar para Día de Muertos, pues para mis seres queridos, mi papá, mis abuelos, incluso mis animales, una gatita, mi perra Lulu y un gatito que tuve también. Y eso es algo que he aprendido aquí en México, pero no significa que tenga como... El tema de la muerte todavía para mí es algo muy, muy difícil, doloroso. Esas han sido algunas de las crisis más fuertes que he tenido, pues estando lejos de casa, el movimiento, viajando. Cosas que me han pasado viajando durante viajes y que me ha sido muy difícil. Yo cuando empecé a viajar con la artesanía, cambié mi forma de viaje, como más lenta, entonces cada vez que me voy a un lugar me queda un tiempo, 1 mes, 2 meses, el tiempo que yo considere necesario, y me muevo a otro lugar y hago lo mismo. Entonces vivo un tiempito en cada lugar, por eso me considero nómada. Si bien he tenido mucho tiempo base Tulum, siempre me estoy moviendo. Y me gusta mi vida así, aunque también a veces necesito... Pues el estar quieta también para mí es una necesidad. Por momentos, como el movimiento. Es como mi equilibrio perfecto es ese. No estar todo el tiempo en movimiento, pero tampoco estar todo el tiempo quieta. En parte también esta forma de vivir mía, que siempre me he cuestionado de dónde viene. Entiendo que un poco de mi mamá y tal vez incluso de ancestros, por eso me considero nómada. En la sociedad
estamos educados, ¿no? Como para vivir como si la vida fuera infinita, ¿no? Nadie piensa en la muerte en realidad, y está bien que así sea, ¿no? Que no estemos pensando que cuándo nos vamos a morir, pero sí sería como más bonito, digo, poder vivir más el presente y no tanto vivir un poco al futuro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, todo el tiempo la mayor parte de la sociedad trabaja para comprarse la casa, para comprarse el auto, para vestirse o comprarse el mejor perfume, o siempre para cosas materiales que de alguna forma u otra te mantienen, digamos, como en un ciclo, ¿no? En una rueda. Es todo el tiempo siempre lo mismo. Y entonces uno trabaja todo el año, se va 15 días de vacaciones, 10, lo que les corresponda. Se postergan los sueños, se posterga la vida, lo que realmente nos apasiona, lo que realmente queremos, lo que realmente deseamos. A veces por mandatos, a veces porque parece que así nos han educado. Y entonces vivimos como en piloto automático. Digo vivimos, a mí me ha pasado en algún momento, e incluso a veces también siento que cuando siento que estoy en piloto automático es, Noelia, listo, ya tenés que moverte. Incluso este último viaje ha tenido que ver con eso. Es como, bueno, no quiero que se me pase la vida así. Quiero vivir la vida. Justamente porque no sé cuánto tiempo voy a durar, cuánto tiempo va a ser mi vida. No sé si duraré hasta los 80 o 5 años más o un año más. No lo sé, aunque ustedes crean que lo veo de una manera trágica, pero yo siento que es totalmente real. Nadie sabe cuándo ni hasta cuándo. Entonces elijo vivir la vida de una manera diferente y disfrutar mucho el presente, disfrutar a las personas que tengo y hacer lo que amo dentro de mis posibilidades. Trato de que todo lo que haga sea algo que realmente me guste y disfrute, como esto que estoy haciendo del podcast, que para mí es como brindar un mensaje de alguna forma motivador, inspirador. Siempre hay alguien del otro lado escuchando y que sé que puede servir. Y pues sí, es el mensaje que siempre transmito en persona y ahora a través de este medio, que es el que he elegido y me gusta muchísimo. Sí, ya me fui por las ramas filosofando. Creo que es un tema que me gusta mucho igual, por eso me extiendo bastante. Y también un poco para salir del modo, me ha costado mucho grabar este episodio, salir un poco del modo angustia, porque me he ido a sonar la nariz varias veces en lo que estoy editando más que nada. Y bueno, entonces como para ya un poco salir de ese tema. He tenido muchas más crisis y como dije al principio, creo que cada año tengo una crisis existencial, que es como el caos en mi vida. Digo, ¿qué hago? Se me pone como la vida de cabeza por un rato, pero estoy convencida, súper convencida, por experiencia total, que las crisis son sumamente necesarias para crecer. De todas las crisis siempre salimos ganando. Siempre las crisis nos muestran como uno siente que se acaba el mundo, que todo se puso de cabeza, que mi vida, y no sé, como un caos, pero es un caos que si nosotros somos conscientes, porque también para eso hay que ser consciente, todo ese caos viene para sacarnos de nuestro lugar seguro, de esta frase cliché de zona de confort, pero es tal cual, y a mí me ha pasado. Cuando yo tengo una situación que digo, hoy otra vez una crisis existencial, es porque, a ver, algo no estoy haciendo o algo está sucediendo y no estoy haciendo nada al respecto. Es como, bueno, a ver, Noelia, estás en esta situación, ya es momento de que hagas algo al respecto. Que ya sea trabajar en mí, ya sea cambiar, no sé, de trabajo, ya sea moverme, ya sea ejemplos que estoy dando que se me vienen en este momento a la cabeza, ¿no? Pero siempre he salido, wow, de cada crisis después veo hacia atrás y digo, wow, tenía que pasar por esto para poder
aprender esto o para lograr esto otro, ¿no? Incluso cuando empecé el podcast, Resuelvo Viajando, yo venía haciendo esa autoevaluación, ¿no? Como diciendo, wow, Noelia, mirá por todo lo que has pasado, mirá todo lo que has aprendido, mirá, o sea, hice como esto de, mirá cuando llegaste a México, que cuando cuente esa parte que no sé si muchos la conocen, y mirá cómo estás ahora, ¿no? Pero cada tanto tengo como esa, otra vez, ese pequeño huracancito que viene a moverme todo, pero siempre siento que es para crecer. Incluso me ha pasado, voy a contar una más, y esto sí fue en 2023 y también fue un año durísimo para mí. Yo recibí a mi mamá, venía por segunda vez a visitarme a México, no recuerdo si fue febrero, entre enero y febrero del 2023. Unos días antes, por terca, me caigo en la bicicleta, pedaleando de noche con lluvia, así me agarra la tormenta en la noche, entonces yo venía fuerte y con la cabeza así agacha porque me daba el agua en la cara. Y Tulum está lleno de baches, de pozos. Y ya llegando como a 3 cuadras de mi casa, me agarro un pozo de lleno y me voy de frente, me estampillé contra la calle, me abrí la frente, pero eso no fue todo, yo quedé como casi por nada quedo inconsciente. O sea, hago así, miro, no entendía nada y veo, cuando levanto la cabeza me chorreaba sangre. Y miro alrededor y no había un alma y llovía. Yo tirada en la calle con la bicicleta, entonces no sé, juro que en este momento en mi interior salió una fuerza que todavía no sé de dónde, pero fue como si alguien me hubiera hablado, es como, tenés que levantarte y pedir ayuda. Entonces me levanté, así con la cabeza sangrando, me dolía un brazo y agarro y ya quedaba cerca de mi casa, me voy en bicicleta, llego y pido ayuda y tac, no me acuerdo más nada. Al otro día me despierto, o sea, internada, con los ojos hinchados, me dolía el brazo, no entendía nada. Yo estaba internada y se me había ido como de un momento a otro, no sabía ni cómo había llegado al hospital, imagínense. 3 días después viene decí que en ese momento tuve apoyo, gracias, siempre que siento que se me aparecen mis 2 ángeles ahí en el camino. Mi mamá llegaba como a los 3 días de ese accidente, o sea, yo tenía la cara ya toda morada, entre amarilla, un ojo hinchado, abierto, la frente tenía una venda porque me habían hecho puntos, un desastre. Entonces imagínense a una mamá, para los que son madres, que tu hija, por más que yo sea grande, mi mamá cuando me vio en la terminal se puso a llorar desesperada. Yo digo, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué llora? Porque claro, después me cuenta ella que claro, me vio así, dijo, ¿qué le pasó a mi hija? Y bueno, resulta que lo de mi brazo, me esguincé el brazo, yo estaba empezando pues con los masajes apenas y ya no podía trabajar. Y pues en ese año fue un año duro porque me pasa esto con mi mamá y yo ya venía trabajando. Dije que pues para salir a pasear con mi mamá, venir desde Argentina a México no es económico y viceversa. Entonces eran sus vacaciones y yo quería disfrutarlas con ella. Me pasa eso y todos los planes que yo tenía se vienen abajo porque yo quedo con el brazo inmovilizado, el derecho justamente, que es el que más uso. No podía ni bañarme casi, entonces estaba en modo inválida prácticamente. Entonces le digo, mamá, vamos a la playa. Cuando le decía vamos a la playa, yo me moría de calor con el inmovilizador, estaba inquieta, me dolía el brazo, me ponía súper de mal humor. Así que bueno, a mi mamá le tocó ese tiempo cuidarme. Yo me sentía súper angustiada porque sentía que se estaba llevando un fiasco mi mamá en sus vacaciones, encerrada, cuidándome, o sea. Entonces me sentía mal por eso. Se va mi mamá, yo trabajaba en ese tiempo, todavía no arrancaba, había terminado de hacer como los cursos de masajes y no arrancaba todavía a trabajar. Apenas creo que estaba empezando con eso.
y seguía con las ventas de artesanías en la playa. Pues en ese periodo pasa que empiezan a prohibir la venta en la playa, posteriormente empiezan a cobrar entrada, a privatizar, y suceden un montón de cosas. Yo para esto después tuve que hacer fisioterapia, estuve como no sé cuánto tiempo con el coso ese, el inmovilizador del brazo, después me tocó hacer fisioterapia, entonces no podía empezar con los masajes y tampoco podía vender. Entonces estuve un momento, gracias a Dios tengo una red de apoyo muy, muy linda y gente que he conocido aquí en México que siempre está, que sé con la que puedo contar, ¿no? Entonces ese año tuve mucho apoyo pero para mí era como, o sea, la verdad me sentía como muy deprimida y, y tuve que volver como a empezar de cero otra vez. Dije, como, bueno, en un momento de la vida dije, Noelia, porque después viene la temporada baja, todo se pone un poquito más difícil. Entonces yo estaba como, esto empezó a principio de año, si yo les estoy hablando a mitad de año, yo estaba como en una crisis económica de trabajo y con toda esta recuperación, o sea, fue un año duro también. Y ya llegando a fin de año fue como, bueno, no, ya hasta acá llegaste. Es como cuando uno toca fondo a más no poder y decir, bueno, te tenés que levantar porque ya no queda otra. Si te levantás o te levantás. Por eso digo que las crisis vienen un poquito como a incomodarnos para aprender, para sanar, para lo que sea. Depende cómo lo uno ve, depende cómo uno lo vea, cómo lo trabaje, cómo lo vive. Y siento también que con el nivel de conciencia que uno tenga respecto a su vida, ¿no? Hay mucha autoobservación y, y trato siempre de sacar algo de todo lo que me pasa, ¿no? De aprender. Llega fin de año casi para esto, septiembre, octubre, y dije, bueno, tengo que hacer ver qué hacer. Yo para esto trabajaba independiente ya hace bastante rato, entonces como cada vez que buscaba trabajo era como no, y dije, bueno, vamos con los masajes, con todo. Y ese año empecé, pues cambié la venta de las artesanías en la playa y empecé a participar en bazares, en mercaditos así artesanales, y la experiencia me gustó un montón. La disfruté incluso más, disfruté ambas realmente, es como que todo llega en su momento. Y después empecé con los masajes también, tuve que empezar a hacer prácticas, pues para afianzar, digamos, las técnicas y yo también ganar seguridad, ¿no? Porque también fue lo de los masajes, también fue un proceso, todo el aprendizaje, e incluso con las artesanías también. Entonces, pues arranqué y nuevamente ya para noviembre, diciembre, yo ya había levantado, ya había empezado a trabajar, ya pues me levanté con todo, con todo. Por eso que uno cuando tiene una crisis, si no va para adelante, chao. O sea, yo me levanté con todo, incluso fue, después de esa crisis fue que yo logré al año siguiente irme a Europa. O sea, me fue tan bien de no trabajar en el año a darle con todos los últimos meses, como noviembre, diciembre, enero, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y ya el año pasado logré irme a Europa. Gracias o no gracias, pero a esa crisis que tuve, pues me levanté con más ganas y yo sé que eran como, que son situaciones que vienen como a enseñarnos algo, como a mostrarnos algo que no estamos viendo y que son sumamente necesarias para que eso suceda, porque si no, no lo podemos, no podemos cambiar, no podemos cambiarlo, porque no lo estamos viendo. Por eso digo que son las crisis sumamente necesarias para crecer. Y bueno, ya con esto doy por finalizado este episodio de las crisis, que ha sido bastante difícil grabarlo, pero creo que estoy contenta con el resultado y con poder compartir esta experiencia. Yo muchas veces a través de mis redes, sobre todo en Instagram, he compartido los momentos difíciles. No siempre comparto como lo lindo y me gusta ser muy sincera, ¿no? Porque para no vender humo.
No ventilo toda mi vida, pero sí lo que yo considero que puedo compartir y que le puede servir a otra persona, mi experiencia. Y bueno, en esta vida somos todo un poco aprendices y maestros. Y me parece bueno poder compartir mi experiencia, cómo es mi vida nómada, cómo es mi vida de un lado a otro y con las cosas, con la cotidianidad, porque lo que me pasa a mí, yo digo, viajando le puede pasar y pasa incluso incluso a la gente que no se encuentra viajando, ¿no? Pero bueno, esta es mi experiencia y me encanta compartirla incluso con la angustia que me ha generado grabar este episodio. Pero les agradezco a los que me escuchan y a los que están del otro lado, pues por ser parte de esta aventura, le digo yo a Resuelvo Viajando Podcast. Y es Resuelvo Viajando también por eso, ¿no? Porque siempre que uno tiene una crisis o algo tiene que resolver. Todo el tiempo estamos resolviendo situaciones en la vida. Y a mí esas situaciones me han tocado resolverlas viajando. Así que gracias por acompañarme en esta aventura. Los espero en el episodio número 11 y espero que les haya gustado este. Les mando un abrazo, que tengan un hermoso día y como siempre les digo, sean felices que solo tenemos una vida.